Magnífico, buenas Ok. tardes, bona tarda a tothom. Gracias por asistir a esta interesante jornada mensual de ISACA Barcelona. Soy Ramsés Gallego, orgulloso presidente del capítulo, una junta que me apoya y me arropa para hacer cosas tan interesantes como la que va a ocurrir hoy. Hoy tenemos a una invitada de lujo, experta en multidimensión, si lo puedo decir. Creo que todos y todas la conocéis y además la veis en cámara ahora. Selva Orejón, CEO de una magnífica compañía, On Branding. Estoy convencido que además ella presentará o comentará algo, pero sobre todo porque el alma de lo que respira On Branding y de lo que mucho y bueno que sabe Selva tiene que ver justo con el tema que hemos escogido hoy. Protección de la identidad, reputación, ciberseguridad y me atrevo a decir, Selva, y todo lo que va en medio, ¿verdad? Riesgos, visibilidad, imagen pública y todo ello. Justo antes de pasarte la palabra, ya que empieces, que veo que además compartirás en un momento tu visual, tu diapositiva, ¿verdad? La parte visual para seguir esta sesión que durará aproximadamente 45-50 minutos más un turno de preguntas. Recuerdo a todo el mundo, si puede, por favor, silenciarse, que creo que además me lo han invertido por el chat, todo el mundo por defecto está silenciado y con cámara off, pero creo que se puede habilitar, con lo cual, por respeto y por mantener una buena higiene, digamos, audiovisual, pues eso, y que nuestra invitada pueda vehicular sin distracciones el mensaje, pues cámara y micrófono desactivados, yo lo voy a hacer inmediatamente. Solo cuando abramos el turno de preguntas, pues lo habilitaremos. Recordad que para que se os cuenten los CPEs, los créditos de educación de educación continua, ¿verdad? Los Continuous Policy Education, poner vuestro miembro de ISACA justo junto a vuestro nombre, si no, no tenemos manera de saber quién sois por el tracking, así es como hemos decidido hacerlo en la Junta. Y nada, cuando son las 6:02 me callo porque solo quiero escuchar, sé que tenemos gente pues, de Honduras, del otro lado del charco, gente incluso de otras comunidades, por eso hemos decidido y también dando un poco libertad de cátedra y de presentación, pero creo que vehicularlo en español y castellano es lo que toca, aunque recordad pues, que la identidad del capítulo de Barcelona, como no puede ser de otra manera, pues tiene el catalán muy presente, pero dado que tenemos amigos y amigas que se nos unen de otros lugares del mundo, pues el español, el castellano será el lenguaje vehicular. 6:03, te paso la palabra, Selva. Muchísimas gracias por estar con nosotros con un tema absolutamente apasionante. Yo en cuanto empieces a hablar quito mi cámara y quito mi micro como ejemplo, pero aquí estamos si quieres cualquier cosa y tienes a muchísima gente conectada y conectándose. Gracias por estar con nosotros, CEO de On Branding, Selva Orejón. The floor is yours. Adelante, por favor. Thank you Gracias. so much. Muchísimas gracias. Estoy súper contenta de poder estar esta tarde con vosotros, para algunos también la mañana. Estuvimos recientemente en Perú y me dieron muchos recuerdos, muchos de los miembros de ISACA en el capítulo de Lima, así como también muchos que habían venido de México, otros que habían venido de Canadá, concretamente, tanto para Ramsés como para Carlas, con lo cual, pues doble gusto el poder estar aquí. Bueno, hoy traemos bastantes novedades respecto a cómo puede acabar afectando la falta de protección de nuestra identidad digital, y me pongo en los zapatos de una empresa y me pongo en los zapatos también de personajes públicos o incluso de cualquier persona que tenga pues una empresa que sea una pyme, una pequeña, mediana empresa. Y bueno, pues antes que nada, por si los miembros que forman parte hoy de la pequeña formación que vamos a dar quieren saber un poco más de mi perfil y qué tipo de autoridad o no tengo para poder hablar del tema, pues voy a pasar a presentarme formalmente. Bueno, pues voy a poner en pantalla cuál es el tipo de perfil que tengo, así que os voy a explicar brevemente. Está en catalán, pero igualmente también lo podéis encontrar en Wikipedia en español o en otros idiomas. Nos dedicamos profesionalmente desde On Branding, desde ahora en enero, si Dios quiere, va a cumplir 18 años la empresa y sí que lo va a querer. Y hacemos diferentes tipos de servicios que luego os vamos a explicar y cómo todos ellos los hemos ido encadenando con las necesidades que nos hemos encontrado en el día a día de los clientes y por qué empezamos siendo una empresa que estaba mucho más basada en la gestión de crisis desde el punto de vista de la comunicación, siempre con incidentes relativos a ciberseguridad o a falta de privacidad, y cómo todo esto ha ido virando y se ha ido encasillando, no encasillando, pero se ha ido como encuadrando cada vez más en
ser un acompañamiento para diferentes tipos de multinacionales o de personajes públicos que requieren de este acompañamiento justamente para salir adelante en una situación que algunas veces es de crisis y otras veces, en el mejor de los casos, podría ser de manera preventiva. Pero como todos los que estamos aquí nos dedicamos a ciberseguridad, ya sabemos que la prevención algunas veces no llega cuando debería. Hacemos peritajes judiciales, concretamente se especializan en todo lo que tenga que ver con ciberinvestigación y en identidad digital / reputación, ya veremos cuáles son las diferencias. Me licencié en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Ramon Llull, de aquí de Barcelona. Me diplomé en Business Organization and Environment por la Universidad de Cambridge y me diplomé en Inteligencia al Servicio del Estado y de la Empresa por la Universidad de Andalucía. Somos profesores en diferentes universidades y además también tenemos la grandísima suerte de impartir algunas asignaturas en la Escuela de Policía de Cataluña y para otros cuerpos de seguridad del Estado en España y fuera del país. Bien, dicho esto, me gustaría que nos quedásemos con una imagen que ahora os voy a mostrar, que probablemente es la imagen que más me interesaría que pudiésemos tener en mente durante los próximos minutos que vamos a estar juntos. Estaba avanzando algo de ello Ramsés y me gustaría que pensásemos cuando vamos a aterrizar en el mundo de la identidad digital y todo lo que tenga que ver con cómo estamos gestionando un incidente de seguridad, que nos lo planteemos en estas 3 fases. La primera fase es todo lo que tiene que ver con la prevención, el issues management. Por ejemplo, cuando alguna empresa, en el mejor de los casos, pues una multinacional que nos solicita que se haga una monitorización inteligente de algunas de las informaciones que aparecen en relación a ellos. Y no me estoy refiriendo a una monitorización desde el punto de vista de comunicación, como te puede hacer una agencia de comunicación, sino es algo que pasa a un nivel bastante más profundo. Aquí estaríamos hablando de ponerle una capa de inteligencia a cualquier tipo de dato que haya publicado sobre la empresa o sobre sus miembros en Internet. Y esto muchas veces nos puede pasar por alto. Por ejemplo, cuando llegamos a una empresa nos están solicitando un briefing para poder ver cómo vamos a poder aportar valor. Algunas veces nos dicen, no, este servicio ya está cubierto por la unidad de reputación o la unidad de comunicación, no, esto ya lo está haciendo el SOC. No es exactamente esto el tipo de trabajo que se hace y me gustaría hacer énfasis, por ejemplo, en algunas de las situaciones que nos estamos encontrando. Y hoy justo es el día perfecto para poder comentarlo. No sé si habéis visto una noticia que se ha publicado esta mañana en muchos medios de comunicación referente al servicio de Google Maps, concretamente en UK, pero que va a empezar a afectar a todos los países de la Unión Europea. Y es que Google Maps ha iniciado una persecución de reseñas que son fraudulentas. ¿Os acordáis que hace un montón de años TripAdvisor abrió la veda a tratar de eliminar aquellas reseñas que habían identificado como reseñas que eran falsas y que por lo tanto podían acabar generando una serie de falsa confianza y de falsas percepciones en sus usuarios? Pues bien, aquí se mezclan 2 situaciones hoy. Una es cuestión relativa a todos los diferentes tipos de casos de ciberinvestigación que tenemos sobre reseñas que son negativas contra nuestros clientes o en general contra las diferentes fichas que nos encontramos en Google Business o en Google Maps, y cómo todo esto que muchas veces se ha solicitado de, oye, dejarnos reseñas que sean positivas sobre este negocio porque nos interesa subir la puntuación, queremos tener mayores reviews, etcétera, pues ojo, porque a partir de ahora lo que se va a hacer es etiquetar, y ya veremos si va a ser la Santa Inquisición o no por parte de Google, que parece que vienen fuertes, porque van a empezar a etiquetar todas aquellas fichas que probablemente estén teniendo falsas reseñas. ¿Y qué quiere decir tener falsas reseñas? Pues lo vamos a ver un poquito más adelante, pero nos podemos encontrar, por ejemplo, con usuarios que están utilizando el mismo número de teléfono para poder validar una cuenta, o todas aquellas que se hayan hecho desde la misma IP, o todas aquellas, por ejemplo, que
vamos a poner el caso que sea un local que tiene una presencia física, vamos a poner una peluquería, un restaurante, y que por lo tanto para que tú dejes una reseña habrás tenido que probar el servicio o habrás tenido que probar los productos que en ella se venden. Y esto va a querer decir que o se triangulan los diferentes tipos de usuarios que van a este lugar, o van a empezar a estar tildados como usuarios fraudulentos, con lo cual cuidado, porque se nos acaban de mezclar dos mundos que son justo en los que estamos en medio todos los días. Por un lado, vamos a poder empezar a desgranar por qué es importante mantener nuestra privacidad y mantener a raya nuestra identidad digital y por qué esto puede acabar afectando negativamente a la reputación. Vamos a entrar en ello dentro de poco. Por otro lado, vamos a hablar de cómo, cuando estamos detectando estas informaciones que son negativas, vamos a poder o no hacer frente a la eliminación de las mismas. La eliminación muchas veces del contenido, en nuestro caso cuando tenemos que pues, trabajar, por ejemplo, con clientes que han tenido una filtración de datos masiva, muchas veces nos encontramos, aparte de los equipos de SOC que vienen en la segunda fase, que nos dicen, bueno, da igual, porque estas contraseñas realmente no son contraseñas corporativas y estas direcciones de correo son públicas en la página web. Nos ponemos las manos en la cabeza porque cualquier tipo de información que luego pueda ser potencialmente explotada por parte de grupos criminales, por parte de competidores sin muchos escrúpulos o por parte de personas que formen parte de campañas, por ejemplo, de hacktivismo, vamos a tener que solicitar la eliminación de ellas. Con lo cual, yo siempre subrayo mucho que cuando estamos, por ejemplo, en páginas tipo de hash o cuando estamos en páginas que hacen diferentes tipos de detección de filtraciones, no estemos solo fijándonos en si son actuales o si no son actuales, sino si eso va a acabar representando un riesgo en el caso en el que esas informaciones puedan ser explotadas. Con lo cual, siempre digo lo mismo. La basura, para que no huela, tenemos que tirarla y tenemos que tirarla a tiempo, con lo cual la eliminación de contenido de esas informaciones que luego puedan ser explotadas teniendo un mayor o un menor riesgo, siempre vamos a tener que eliminarlas. Eso ya es, como vamos, un mandamiento que tenemos que tener clarísimo. ¿Por qué es importante el poder hacer una buena higiene de nuestra identidad digital? Pues porque muchas veces nos ocurre que los departamentos de inteligencia o los departamentos de seguridad se preocupan mucho de la seguridad corporativa, pero no se preocupan tanto de los embajadores de marca, de los colaboradores, de aquellos influencers con los que están haciendo algún tipo de colaboración, aunque no sea una colaboración, digamos que demasiado pública, pero esto es bastante importante. ¿Por qué es importante? Pues porque si nosotros no estamos haciendo una huella digital de los diferentes miembros del board ejecutivo, por ejemplo, o de presidencia, o incluso de los familiares de presidencia, cuando nos encontremos en una situación de crisis que puede ser originaria por una cuestión, por ejemplo, una presentación de resultados o porque resulta que un poco de situación entre unas empresas que son colaboradoras de otras o que está saliendo al mercado o que está saltando a bolsa, pues hay un montón de periodistas que con algo de mala fe podrían empezar a tirar del hilo de informaciones que son de carácter personal o que son de carácter corporativo, pero que en cualquier caso podrían ser malinterpretadas. Y para que no quede en algo conceptual, voy a ir a algo que pueda ser un poco más terrenal. Por ejemplo, imaginemos que estamos hablando de una corporación que se dedica a gestionar materias primas y resulta que la directora de esta empresa está casada con alguien que ha tenido un escándalo en relación a su propia empresa. Vamos a poner el caso que en lugar del marido o la mujer, ¿no? No se dedica a la gestión, por ejemplo, o de materias primas, pero a lo mejor puede ser que se dedique a algo que pueda transportar esas materias primas. Pues tened por seguro que determinados grupos de comunicación y determinados periodistas de investigación, algunos de ellos que puedan tener
una serie de prejuicios o que puedan tener una línea editorial que vaya más a la derecha o que vaya más a la izquierda, pues pueden empezar a rascar estas informaciones, a hilar y a construir un relato. Y lo más importante va a ser que siempre la empresa o siempre el personaje público esté liderando ese relato. Puede ser que lo hagamos de manera activa o puede ser que lo hagamos de manera indirecta. Es decir, tendríamos que ser capaces de poder controlar ese relato tanto por las informaciones que activamente estamos publicando como todo aquello que es invisible prácticamente a los ojos del ciudadano medio, pero que en manos de personas que pueden malinterpretar esas informaciones o que pueden construir otro relato, nos pueda acabar cayendo a los pies de los caballos. Un ejemplo que nos encontramos en el día a día es cuando hay menores de edad o cuando hay, por ejemplo, adolescentes que están utilizando sus redes sociales personales, pero resulta que sus padres son, sus padres o sus tutores legales, resulta que trabajan en una multinacional o trabajan en un gobierno o trabajan en un cuerpo de seguridad del Estado. Esto me interesa muchísimo que siempre seamos muy conscientes de ello, porque algo que puede parecer que es una identidad digital en el ámbito personal puede acabar afectando en plena línea de flotación a una empresa, por ejemplo, que sea una empresa del IBEX 35 o que sea una empresa de cualquier otro tipo de origen geográfico, pero que nos pueda acabar afectando. Y voy a poner algunos de los últimos ejemplos que nos estamos encontrando desde hace casi diría que unos 3, 4 años. La geopolítica es algo que ha acabado pegando de lleno en nuestro día a día. Tenemos, justo suele estar aquí detrás, Enrique, que es el jefe de operaciones, es la persona que se encarga de poder hacer los análisis desde el punto de vista de inteligencia y que nos aporta todo lo que tenga que ver con la identificación de issues que tienen que ver con eventos de geopolítica y que pueden acabar afectando al día a día de nuestros clientes. Algunos de ellos que nos pueden parecer a lo mejor demasiado evidentes, pero que a lo mejor no los tenemos en cuenta. Por ejemplo, ¿cómo podría acabar afectando lo que tenga que ver con Oriente Medio en una empresa que resulta que tiene presencia en Estados Unidos o con una empresa que está teniendo presencia, me lo invento, en Marruecos? Pues afecta directamente, a pesar de que no esté en el territorio de Middle East, pero resulta que hay muchísimas publicaciones que van a acabar afectándonos, con lo cual siempre vamos a tener que tener las antenas no solo a qué es lo que están diciendo de nuestra marca o de nuestros competidores, sino también todos aquellos eventos que potencialmente puedan acabar afectándonos a nosotros. Y, sobre todo, si hay algunos miembros de nuestra empresa que están ubicados físicamente en lugares en los que está habiendo algún tipo de incidente y cómo tienen su identidad protegida. Estuvimos hace un tiempo dando una formación para una agencia de inteligencia y les tuvimos que explicar cómo había afectado en el día a día de nuestros clientes las manifestaciones continuas que había en nuestro territorio, concretamente pues en Cataluña. Y esto les interesó muchísimo. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede ser que a una entidad bancaria, por ejemplo, o como una empresa que se dedica a tiendas de lifestyle, como puede ser, por ejemplo, venta de ropa, venta de perfumes, todo lo que tenga que ver con el sector de retail, ¿cómo le podía estar afectando eso? Pues le afectaba completamente en el cálculo de los recursos de seguridad física que les iba a hacer falta y de obtención de inteligencia, muchas veces, evidentemente, haciendo cyberhuming. Y me explico un poco. Si nosotros prevemos a través, por ejemplo, de algunos canales como pueden ser Telegram o muchos otros que tenemos que estar monitorizando continuamente, prevemos que va a haber un calendario de manifestaciones que puedan ser de una corriente o de otra, pero que probablemente vayan a pasar por las calles por donde están las tiendas de nuestros clientes, vamos a tener que levantar la mano con tiempo y con una alerta temprana, avisarles, cuidado, porque nos podemos encontrar múltiples incidentes y múltiples riesgos. Entre ellos, por ejemplo, y esto ocurrió en una entidad bancaria, tampoco voy a decir cuál, ocurrió, por ejemplo, que se rompieron algunos de los escaparates, se entró y ¿qué es lo que nos encontrábamos dentro de estos lugares? Pues resulta que como eran flagships, es decir, que eran tiendas que están muy a pie de calle y que son una representación de la marca,
resulta que había contratos firmados con clientes, documentación sensible encima de las diferentes mesas de los trabajadores de esa entidad bancaria. Pero esto también ocurrió, por ejemplo, con tiendas de telefonía, en las que había copias de DNIs escaneados y impresos, había también copias de SIMs y había una serie de datos que eran clarísimamente datos que podían comprometer la privacidad, por supuesto, y finalmente la seguridad de los propios miembros de los contratos, ¿no? Los clientes. Pero también afectaba a otros públicos que tenemos que tener en cuenta. El impacto directo que puede tener en la reputación de esa entidad se tiene que prever con tiempo. ¿Por qué? Porque lo que nos va a interesar a nosotros como empresa es liderar el relato. Y una de las cosas que vamos a tener que hacer para poder liderar el relato es ser mucho más rápidos que los eventos que están sucediendo. Con lo cual, si nosotros queremos hacer lo que nosotros le llamamos un escudo reputacional, es decir, el poder blindar una serie de resultados que están publicados en Internet, como puede ser las palabras corporativas de la marca, más palabras que son negativas, vamos a tener que prever cuáles son aquellas potenciales palabras negativas para que cuando alguien vaya a hacer la búsqueda o cuando haya periodistas de investigación o cuando haya otro tipo de profesionales que quieran obtener información o, por ejemplo, grupos de hacktivismo, acaben encontrando lo que a nosotros nos interesaba. Esto no quiere decir que estemos manipulando desde un punto de vista ilícito, no. Estamos hablando que lo que tenemos que hacer es, con nuestras medidas, con nuestros contenidos y con las informaciones que evidentemente sean fidedignas a la realidad, vamos a hacer que lo que terceros encuentren sobre nosotros sean lo que nosotros queremos y no que dejemos en manos de terceros nuestro relato. Por ejemplo, si nosotros no estamos haciendo un servicio de vigilancia y no estamos haciendo un servicio de protección de la huella digital y ahora resulta que, como pasó la semana pasada, atacan la página de Wayback Machine y resulta que hay algunos datos que se han solicitado que se eliminen, ¿qué pasaría si yo estoy utilizando un nombre real y una dirección de correo real para solicitar la eliminación del contenido? ¿O qué es lo que pasaría, por ejemplo, si me publican en Lumen Database algunos de los datos relativos al DNI de la persona que está solicitando la retirada del contenido? Es gravísimo. Con lo cual es... Sí. Perdona que te corte, Selva, simplemente confirmar, ¿las slides se van moviendo o estamos todavía en la de Surveys? Pregunto. Ahora estamos todavía en la de Surveys. Era por confirmar, nada, perdona que te haya molestado. Me callo. No pasa nada, gracias, no pasa nada. Sigue. Además, has visto que en el chat voy resumiendo cosas que Sí, me parece brutal. Nada, me callo, dale, era por confirmar. Adelante, gracias. Nada. Entonces, para mí es súper importante que remarquemos esto, es qué es lo que pasaría en el caso hipotético en el que se publicasen informaciones que nosotros en cualquier caso estamos tratando de eliminar el máximo posible. Dicho esto, hay otra cuestión que continuamente nos está viniendo, pero día tras día, durante un montón de años, y es la falta de protección y de seguridad de los dispositivos, no solo de los miembros de las propias empresas, sino también de los familiares de los miembros de estas empresas. ¿Por qué nos preocupa esto? Pues porque ahora recientemente estamos viendo una escalada de usuarios que son adolescentes, que son familiares de personas que están en el board ejecutivo o en presidencia o que están en primera línea de las empresas y que resulta que están empezando a publicar informaciones que nos pueden acabar afectando. Vamos a diferenciar, para poder tener una foto clara, qué es la identidad digital y qué es la reputación online. Vamos a tratar de diferenciarlo para que tengamos una foto concretamente de esta diferencia. Todo el tiempo he estado hablando de la huella digital y de la identidad digital y cómo una filtración puede acabar afectando a la reputación corporativa o a la reputación de un personaje público o a la reputación de una empresaria o un empresario. Vamos a diferenciar entre la identidad digital y la reputación. Y además nunca me vais a escuchar hablar de gestión de reputación porque, vamos, me salen ampollas de sangre. Tú puedes gestionar tu comunicación y puedes gestionar y puedes modular tu actuación,
pero lo que no vas a poder cambiar nunca es la percepción. Es decir, la reputación es la suma de percepciones que tú generas en los diferentes públicos. Públicos que puede ser, por ejemplo, un público interno, tus empleados, público externo, bueno, empleados, becarios, colaboradores, todo lo que esté dentro del sí de la propia empresa. Inversores también, pero luego todo lo que son los públicos externos, como pueden ser medios de comunicación, líderes de opinión, influenciadores de la opinión pública, clientes, todo lo que tenga que ver con lo que tú estás generando desde las puertas hacia afuera. Bueno, pues eso claramente está generando una serie de percepciones, tu comportamiento, tu forma de comunicar. ¿Qué ocurre? Que muchas veces la gente confunde la reputación online con la identidad digital y vamos a tratar de poderlo diferenciar para hilar todo lo que hemos ido diciendo hasta ahora. La identidad digital son la suma de las informaciones activas y de las informaciones pasivas que se pueden encontrar sobre una persona o sobre una empresa en Internet. Y esto muchas veces puede ser, increíblemente, nos podemos encontrar con comunicación activa y consciente y muchas veces con comunicación que es pasiva, que es lo que estábamos hablando de la huella digital, ¿no? Cuando hay una empresa, por ejemplo, que no está limpiando el rastro que está dejando y la sombra que está dejando de informaciones que no está controlando, muchas veces no solo nos pueden acabar afectando desde el punto de vista de la seguridad y de la privacidad, sino que pueden atacar directamente a la propia reputación de esta organización o la de sus miembros. Un ejemplo muy claro, que en este caso no es empresarial, sino que está más en todo lo que tenga que ver con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es cuando hay cambios de plazas, cambios de permutas. Muchas veces hay, por ejemplo, un cambio de turno y tienen foros policiales en los que se está hablando de una manera muy abierta de este tipo de cambios que están haciendo. Pues esto, en manos de quien no quiera el bien, vamos a decir, puede acabar afectando mucho, con lo cual es súper importante que los diferentes miembros de los cuerpos policiales y de las fuerzas de seguridad del Estado tengan una unidad que esté todo el tiempo chequeando. No es el mejor momento para poder hablar de Israel. Yo viajo continuamente a Israel, obviamente en el último año no ha podido ser con la asiduidad con la que normalmente se hace, pero hay una unidad en concreto en las fuerzas de defensa israelíes que se dedica únicamente a esto, a ir buscando cuáles son algunas de las informaciones que pueden acabar afectando a la huella digital en el sentido de cuidado que no se exploten estas vulnerabilidades de privacidad de los miembros de los cuerpos de defensa o de las diferentes unidades que tienen. Pero también lo tienen con los cuerpos policiales. En este caso hay uno, que es la Policía de Israel, y esta unidad concreta es la que se dedica a ir todo el tiempo viendo qué es lo que se publica. Esto, algunas organizaciones, o en este caso algunos ejércitos de todo el mundo, tanto si es en la Armada, como si es en el Ejército de Tierra, como si es en muchos otros países que tienen incluso policías militares como separadas casi del propio ejército, se están dedicando a tener unidades que están haciendo todo el tiempo este chequeo. ¿Por qué? Porque algunas veces nos hemos encontrado que, por ejemplo, en redes o en aplicaciones de dating se están publicando informaciones que pueden acabar afectando. Voy a recordar algo de hace unos cuantos años, que seguro que lo tenemos todo en nuestro imaginario, que es el caso de la filtración que hubo de la aplicación Strava para poder hacer diferentes tipos de registros de los entrenos que se hacen. Luego le acaba pasando a otras aplicaciones, pero todo aquello que tenga que ver con bases de datos que estén filtradas, que claramente haya informaciones que puedan ser vulneradas, en nuestro caso, lo primero que vamos a hacer es detectarlo y luego es solicitar las eliminaciones. Pero no siempre se puede detectar, no siempre se puede eliminar esta información, con lo cual ahí vamos a tener que ser nosotros los que retomemos lo que estaba comentando, que es la generación de un escudo reputacional, de manera que podamos avanzarnos a las búsquedas que vayan a estar haciendo. Y cuidado, no estoy hablando solo de buscadores, estoy hablando también de muchos chats de inteligencia artificial. Haced la prueba, por favor. Poned en Perplexity, por ejemplo, y en ChatGPT. Podéis hacer la prueba con el resto si queréis, pero bueno, con estos dos ya iréis viendo e iréis calibrando. Haced la prueba y hacedle preguntas sobre
5 tipos de palabras. Primero, palabras corporativas. Todo lo que tenga que ver con nombre de la marca, todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con el domicilio fiscal, todo lo que tenga que ver también con el número de CIF, todo aquello que sea más del ADN corporativo. Luego, hacerle preguntas sobre palabras corporativas más palabras del sector, a ver qué es lo que os va mostrando. Luego, preguntadle también palabras corporativas más palabras que sean negativas. Por ejemplo, la palabra estafa, la palabra problema, la palabra opinión, la palabra reseña, a ver qué es lo que os está mostrando, porque no hace solo un crawler de los diferentes buscadores, sino que muchas veces se va metiendo, por ejemplo, en Google Books, se va metiendo también en SlideShare, se va metiendo en Script y nos va haciendo búsquedas que no son tan visibles. Y luego le podríamos hacer búsquedas también con misspellings, con todo aquello que sean palabras que potencialmente pueden acabar queriendo decir el nombre de nuestra empresa o de nuestra entidad, pero que no es tan evidente. Con estos 5 tipos de palabras podemos ir viendo qué es lo que nos van mostrando los chats de inteligencia artificial. Ayer publicamos un vídeo sobre la desgracia que ha tenido un alcalde de una localidad de Australia, que él hizo una pregunta sobre su propio nombre para hacer algo de ego surfing y encontró que había una serie de publicaciones totalmente falsas que se les había inventado, en este caso ChatGPT 4, y que le estaba vinculando con unos falsos casos de abuso sexual. Ojo, cuidado con esto, porque nos puede acabar generando un problema de derecho al honor gravísimo contra una persona o contra una empresa, y ya hay sentencias que son condenatorias contra OpenAI o contra otros chats de inteligencia artificial y otras empresas que están empezando a vérselas con pues diferentes abogados que ya se están especializando en esta materia desde hace unos cuantos años y que ahora nos están haciendo aterrizar en cómo está afectando la identidad digital a nuestra reputación. También hay otro tipo de comunicación que vamos a tener que tener en cuenta, que es toda aquella que tiene que ver con imágenes y toda aquella que tiene que ver con vídeos que se hayan generado ya sobre nosotros y que a lo mejor no estemos detectando. Y esto no todas las herramientas de monitorización nos lo pueden identificar. ¿Por qué? Pues porque hay algunas de ellas que se basan solo en plataformas sociales y en contenido textual, pero hay muchas de ellas, por ejemplo, que no están monitorizando LinkedIn. Cuidado con esto. Hay cada vez más perfiles profesionales falsos o duplicados de miembros de corporaciones, muchas de ellas multinacionales, sobre todo y especialmente directores o directoras de recursos humanos, que lo que están haciendo es hacer caer en diferentes tipos de delitos a personas que claramente lo único que han intentado es buscar alguna oferta de empleo. Y aquí me gustaría que pudiésemos hacer como una reflexión, en este caso, vamos a decir que si formamos parte de una multinacional, aparte de tener un sistema de alertas que esté mirando del perímetro hacia afuera, vamos a mirar también todas aquellas redes sociales en las que tenemos nosotros presencia y chequeemos muy bien a ver si todos los empleados que dicen que trabajan en nuestra empresa son realmente los que trabajan en nuestra empresa. Existe la propia verificación de empleados en LinkedIn. Utilizadlo, es muy útil y nos está de verdad evitando muchos problemas de reputación. No solo en LinkedIn, sino también en otras redes profesionales y especialmente en todos los sites de reviews. Ojo, cuidado con los sites de reviews. Ya hemos hablado de algo que es absolutamente nuevo de hoy y que ya han avisado y nosotros hemos tenido que avisar a todos nuestros clientes. Mucho cuidado con esto. Pueden banear las fichas temporalmente, no vas a poder recibir reseñas. Si no puedes recibir reseñas o estás recibiendo por parte de agencias de comunicación a las cuales has contratado, con lo cual esto es un fee mensual y te están dejando reseñas positivas pero que no son reales porque no están identificados los perfiles, vas a empezar a tener una serie de penalizaciones que claramente nos van a acabar afectando, con lo cual hay muchas páginas de reseñas, Trustpilot, podemos encontrar Cowork, Indeed, muchísimas, que ya están empezando a penalizar este tipo de comportamientos fraudulentos y que hay muchas empresas que están utilizando inteligencia artificial para generar
este tipo de avatares y de identidades para que luego dejen estas reseñas de una manera como muy automatizada. Esto, cuidado, porque claramente es un mal consejero. ¿Por qué es importante tener todo esto que estoy comentando en cuenta? Pues claramente porque para poder proteger, realmente para poder proteger nuestra reputación, minimizar esos riesgos, tenerlos en cuenta y claramente poder proteger nuestra privacidad y nuestra seguridad, tenemos que ser muy conscientes de cuál es la identidad digital al minuto. Es muy recomendable que todos los servicios que tengáis de alerta temprana, de los diferentes que hemos ido comentando, os puedan llegar alertas que sean normalmente casi a tiempo real. Hay algunas que es imposible, obviamente tienen un decalaje de unos cuantos minutos, ¿no? Pero sí que es importante el reaccionar de una manera muy rápida y casi inmediata, porque a más tiempo vayas dejando la información en Internet, más PageRank, vamos a decir, estará ganando, con lo cual más autoridad estará ganando ese comentario y más difícil va a ser luego el poder quitarlo. Dicho esto, es muy curioso cómo algunas veces nos encontramos con diferentes informaciones que tenemos que proteger, que muchas veces cuando se habla de identidad digital no somos del todo conscientes de exactamente qué tipo de información está detrás. Yo lo he querido desgranar en 3 tipos. Una es la identidad social media que nos podemos encontrar, que tiene que ver con el nombre de usuario que hemos escogido, por ejemplo, para nuestra empresa, que siempre recomendamos que sea lo más coherente posible y que sea igual en las diferentes redes sociales y que además dejemos una serie de usuarios reservados, porque en el caso hipotético en el que no pudiésemos seguir comunicándonos con alguna de ellas, entonces pudiésemos saltar a la segunda. Esto es muy recomendable, sobre todo para personajes públicos. Haré luego otro matiz en relación a ello porque son casos que nos están llegando continuamente. El segundo tipo de información que vamos a tener que tener almacenada y que forma parte de nuestra identidad social media va a ser las diferentes URLs que estamos escogiendo como screen name. El número identificador lo tenemos que tener almacenado en el mismo lugar seguro en el que tenemos almacenado nuestros números, por ejemplo, PUC o nuestros números de email de los diferentes terminales. Es una información que es la única que en el caso en el que nos hackeasen no podrían modificar, porque te pueden cambiar el screen name, te pueden cambiar el nombre del perfil, te pueden archivar las fotografías, pueden cambiar el correo electrónico, pueden cambiar el número de teléfono que tú tengas enlazado, pero el número identificador de la plataforma no se puede cambiar, con lo cual es vital que seamos capaces de almacenar en nuestro gestor de información, evidentemente cifrada, este número para que en el caso hipotético en el que alguien estuviese tratando de falsear nuestra identidad digital, pudiésemos comunicarnos con la plataforma in paz. Y un paréntesis, si no habéis visto el programa que hicieron ayer en La Sexta sobre en este caso las redes sociales y la gestión de contenido, os lo recomiendo muchísimo. Hoy hacen la segunda parte en la que se ha colaborado bastante por parte nuestra y os lo recomiendo mucho porque justamente se habla de algo relativo a lo que acabo de comentar, sobre los hackeos y qué es lo que acaba pasando con estas informaciones. Súper importante también que tengamos muy bien almacenados aquellos correos electrónicos con los que estamos manejando las diferentes identidades sociales. Por supuesto, los números de teléfono. Hay 2 cosas que para mí es increíble que todavía nos estén haciendo. Hay muchas empresas que no saben que existe un código rojo en los diferentes operadores telefónicos. Este código rojo es un código que tú puedes establecer que es un doble factor de verificación, de manera que si tú llamas dando el CIF de la empresa o dando el número de DNI del personaje público que sea y estás dando el nombre completo y los apellidos, tú puedes dar de alta, dar de baja o modificar un servicio, pero si tienes dado de alta el código rojo, en ningún caso lo vas a poder hacer si no estás dando la contraseña, que obviamente la tienes que ir cambiando. Entonces, esto lo recomiendo muchísimo. Los números de teléfono, también súper recomendable que tengamos siempre lo que se le llama una dual SIM, que tú estás recibiendo en diferentes SIMs la misma información y una no invalida la otra, con lo cual, hipotético caso en el que tú eres, por ejemplo, un gestor de identidad digital de una empresa o trabajas en la unidad de inteligencia de una empresa o trabajas
en la unidad de reputación o en seguridad, siempre tienes que tener debidamente custodiado el resto de las SIMs, porque de verdad, creedme que ocurren continuamente incidentes a directores del departamento jurídico, de seguridad, de muchos lugares. Algunos que son dirigidos y otros que son aleatorios, pero bueno, en cualquier caso, como los accidentes pasan, no nos cuesta nada tener dado de alta el servicio, de manera que seamos capaces de rápidamente poder contestar a la propia empresa. Con lo cual, esta parte de la identidad social media es la que tiene que ver con estos datos. La segunda es la identidad técnica. La identidad técnica tiene que estar igualmente súper bien custodiada. Por ejemplo, el otro día nos estábamos encontrando con un caso en el que se habían reciclado diferentes direcciones de IP y estaban siendo acusados de un delito algunos de los usuarios que habían tenido esa dirección IP. Vale. Es bastante interesante que si nosotros estamos haciendo una gestión de la identidad digital de una empresa, siempre tengamos claro desde qué dispositivos estamos haciendo comunicaciones, sobre todo cuando son sensibles, que tengamos proxies dedicados o que tengamos, por ejemplo, servicios de VPN que cuando las personas que forman parte de nuestra organización, especialmente aquellas que están gestionando datos bastante sensibles dentro de la identidad digital, les podamos garantizar comunicaciones que puedan ser, realmente no solo que puedan ser seguras, sino que también puedan ser cómodas para ellos, porque nos encontramos continuamente cuando vamos a hacer conferencias en el extranjero, que hay muchas personas que están trabajando con eSIMs que de repente las han contratado en el avión de ida, que no se lo está ofreciendo su propia empresa o el Cuerpo de Seguridad del Estado para los cuales trabajan, y que esto acaba generando problemas seguro. Y ya todos sabemos, entre comillas, lo fácil o lo difícil, depende de quién está detrás, que es el esnifar el tráfico de datos que pueda haber, no solo en una wifi pública, sino también muchas veces dentro de un evento, especialmente si es un evento de seguridad. No voy a dar tampoco más datos, pero pasan cosas. Finalmente, todo aquello que tenga que ver con la identidad analógica tenemos que tenerlo súper bien custodiado. Me quedo alucinando la cantidad de personas que tienen que firmar contratos que son vinculantes en una empresa y que solo utilizan una única firma manuscrita. Me quedo loca. Pero ¿cómo es posible eso? Si tú puedes ir a un notario y puedes dar de alta diferentes firmas manuscritas, que algunas sirvan para asuntos financieros, que otros sirvan, por ejemplo, para asuntos que tienen que ver mucho más solo con la propia corporación y luego los tuyos personales. Y esto no se está haciendo, con lo cual mucho cuidado, porque si tu empresa es una corporación que firma acuerdos internacionales y tú eres el responsable de seguridad y vas a firmar, por ejemplo, con un distribuidor de tu software o vas a firmar, por ejemplo, con un colaborador que resulta que va a ser tu partner en otro país, dependiendo del país en el que sea, por la ley de transparencia, ese contrato automáticamente se va a elevar a público y si es elevado a público, tu firma manuscrita, que increíble que no sean firmas digitales, pero bueno, se está publicando. Mucho cuidado con esto, porque de verdad que hay profesionales auténticos de la suplantación de identidad corporativa y nos ha pasado con un cliente que estaba operando en territorio español y en territorio internacional, pero alucinantemente habían conseguido la copia de las escrituras y de las firmas manuscritas del presidente que está en España y en un país, como en este caso es Rusia, en una notaría se pudo identificar que se estaba firmando un contrato para poder hacer una falsa distribución de los productos de España en Rusia, con lo cual, ojo con esto, porque es algo que está ocurriendo muchísimo. Por no hablar de las copias de DNIs, que continuamente nos las encontramos, o, por ejemplo, otras de las cosas que nos estamos encontrando son marcas que están siendo registradas en otros países o marcas que están siendo suplantadas, pero que como no tienen este tipo de monitorización no se están dando cuenta. Y esto es algo que para mí es vital, el poder tenerlo todo milimétricamente controlado. Son las 6:44, voy a tratar de hacer un resumen de qué es lo que hemos comentado. Hemos estado hablando de la importancia que tiene, un segundito, los voy a
mostrar otra diapositiva en pantalla para que podamos seguir con la explicación. Vale. Os voy a mostrar en pantalla aquí, esta diapositiva en la que nos estaríamos quedando ahora mismo en un tipo de trabajo que se tiene que hacer de forma conjunta. El SOC reputacional nosotros lo trabajamos siempre. Ay, creo que nos estaba compartiendo. Sí, un segundo ahora. Vale, el SOC reputacional es algo que nosotros tenemos que trabajar siempre de manera conjunta. ¿Por qué? Porque yo no entiendo una gestión de crisis que solo lo esté trabajando el departamento de comunicación o la unidad de reputación o la unidad de seguridad e inteligencia o la unidad jurídica. No, es que tenemos que trabajar en una asesoría de comité de crisis en el que formen parte las agencias de comunicación, las agencias de marketing, las diferentes unidades de negocio, pero sobre todo que haya quien esté coordinando, que muchas veces no tiene por qué darse de alta en el momento de la crisis. En el mejor de los casos, lo que se suele hacer es tener vamos a decir, como este equipo de trabajo, este gabinete que se va trabajando siempre de manera transversal y que está pintando cuáles son aquellos riesgos a tiempo real que están empezando a ponerse, pues en este caso, sobre la mesa. Y para eso yo os recomiendo muchísimo que lo podáis ir entrenando en vuestras empresas, incluso haciendo muchos ejercicios de red teaming reputacional. Nosotros trabajamos mucho con Martín Vigo, que además me encanta trabajar con él porque es como el dúo Pimpinela, estamos yo en la parte más de crisis pura y dura y él más en la parte de red teaming, y el trabajo que se puede hacer conjuntamente es buenísimo, haz un tabletop exercise en el que de repente tú puedas ir pintando cuáles son los riesgos que en función de cómo vaya cambiando los eventos sociales, los eventos políticos, económicos y de muchos otros tipos, por ejemplo también a nivel de normativa, pueden acabar influenciando en nuestros equipos o en nuestros clientes o incluso en los personajes públicos. Pues hasta aquí mi exposición. Ahora, dudas, consultas, lo que sea, aquí estoy para poder tratar de atenderlo. Selva, muchísimas gracias. Supongo que te he ido distrayendo en el chat porque iba poniendo cosas, pero la gente creo que lo ha apreciado. He recibido incluso algún mensaje de, oye, pues bien, porque sin pretender en ningún caso transcribirte, pero bueno, creo que había mensajes, y los hay, como siempre contigo, tremendamente poderosos, con lo cual, mil gracias, me ha parecido fundamental. En algunos casos aterrador, no porque no sea real, al contrario, precisamente porque es tan real. De hecho, además de, digamos, citarte en muchos casos, he puesto algo de mi cosecha y, de hecho, que sirva como primera pregunta, además de abrir el micrófono o el chat. Como somos muchos y muchas, fíjate que casi somos 90 personas, lo cual es un placer y solo demuestra que una sesión online, pues eso, un lunes por la tarde, ya de aquí poco noche, pues 90 personas, está muy bien, lo cual solo demuestra tu, digamos, atracción por el conocimiento del tema, con lo cual aprovecho para preguntarte, porque lo he puesto y eso sí que era de mi cosecha. ¿Pasa lo mismo, Selva, si lo he entendido bien, por ejemplo, cuando en una agencia de viajes, tú que viajas muchísimo, a mí me ocurre, envíeme copia de su pasaporte, por favor? Y siempre pienso, hombre, la agencia de viajes no me va a timar, no se dedica a copiar mi pasaporte, pero sí que pienso como profesional de la ciberseguridad, ¿y dónde lo almacena? Y ya sé que no van a traficar con él, o por lo menos espero que no lo hagan, pero ¿y si les hackean ese repositorio? ¿Y si lo guardan en...? Lo digo bien, que eso también entra dentro de, o debería entrar dentro de mi evaluación de riesgo en cuanto, ¿cómo le voy a enviar a alguien mi pasaporte? Ya no te digo el DNI. ¿Es correcto? Y así aprovecho, y además que me responderás, aprovecho para que quizás en vez de silenciarse la gente, que ponga quizás las preguntas en el chat, y tanto yo mismo como Carlas pues las vehicularemos, además de que tú las verás, por supuesto, pero te devuelvo la palabra para que me digas si estoy en lo cierto y nos debemos de preocupar con esas peticiones parece inocentes, pero que digo, oye, ¿cómo te voy a dar mi pasaporte? Adelante, Selva, por favor. Pues me encanta que preguntes esto porque nos ha ocurrido recientemente que teníamos que compartir una serie de datos
y en este caso era para el alquiler de unos coches, pero realmente nos sirve lo mismo para una agencia de viajes o incluso si quieres alquilar un piso y de repente te están empezando a pedir un montón de datos, ¿no? Eso es. Nosotros lo que solemos hacer es que cuando se comparte la información, se comparte no en color, sino en blanco y negro y haciendo algunos garabatos en el propio documento. También es verdad que como nos toca viajar a diferentes países, algunos de ellos están enemistados entre sí, con lo cual ya se ha solicitado el doble pasaporte. Lo digo también para que se tenga en cuenta, porque tú puedes tener un doble pasaporte si debidamente lo tienes, vamos a decir que justificado, y puedes ir a Policía Nacional, vas a la comisaría general y entonces a partir de ahí evalúan si tiene o no tiene sentido. Eso por un lado. Y luego por el otro lado, el poder hacer estas modificaciones. Si queréis, luego puedo hacer un tweet de ejemplo de cómo se debería de compartir esta información y sobre todo, siempre cuando ya no sea necesario que ellos tengan esta información, solicitar siempre nuestros derechos de rectificación, de oposición, cancelación, etcétera, para que bueno, pues la información no la tengan todo el tiempo, sino que nosotros pudiésemos por lo menos solicitar esa información. Magnífico, pues gracias. De hecho, Sergi Ruiz en el chat habla de la marca de agua, que básicamente lo venías a decir, y viene a Sí. preguntarnos, antes de pasar a la larga pregunta de Ramiro, que puedes leer y que yo ahora te resumo, pero Vale. básicamente es, oye, esa marca de agua, pregunta Sergi, no solo si es efectiva, sino es fácil quitarla, es tan seguro como que diga, pongo ahí una marca de agua en plan borrador o solo para agencia de viajes o si pongo... ¿Eso funciona realmente, Selva? Mira, yo soy muy freak de la privacidad, pero al extremo. Y una de las cosas que el Office Manager siempre tiene que hacer es que la mandamos siempre con algo que nosotros le llamamos Shadow. Ajá. Entonces, el Shadow es Shadow y es con una baliza. Es como si fuese un IP logger, de manera que cuando tú estás mandando la información puedes ver cuántas veces se ha abierto y dónde está acabando ese documento. Si se está reenviando, si no se está reenviando, eso también lo recomiendo mucho. Lo voy a dejar en el chat. Nosotros trabajamos mucho Vale. con esta Uh-huh. empresa, que además Isabel, que es la fundadora, es una crack, pero muy, ¿Con dos muy, muy Ds? buena. ¿Con Sí, dos Ds, Selva? Ah, vale. Digo, que no fuera un typo. no, no, en Vale. realidad, perdona, creo que es con dos Ah, as. A ver, un segundo. vale. No, Sí, perdón, es con dos as. Me he colado. he hecho bien en preguntar. Sí, Vale. es así, ahora. Y Shadow. esta Shadow, Shadow. sí, Ok. lo recomiendo muchísimo y luego si alguien necesitase llegar a hacer, por ejemplo, una baliza, lo que hacemos es, bueno, levantamos un IP logger y si no estamos del todo seguros, es como Uh-huh. utilizar la extensión MailTrack Sí. en el correo electrónico para poder ir viendo. Tú puedes traquear tanto el documento adjunto como el propio correo electrónico y puedes ir viendo cuántas veces se ha reenviado, por ejemplo, o cuántas veces se ha abierto. Ujú. Genial. Alguien también ha dicho, creo que Ramiro ha confirmado la recomendación de la Policía Nacional, blanco y negro, a lo mejor el DNI me refiero, tapando algunos datos, un poco lo que decías. Sigo con Ramiro, que ha hecho una pregunta larga, te la intento resumir y te pido también que resumas la respuesta porque sé que nos daría para otra jornada, que Vale, estaremos encantados de tenerte, pero tengo que abrir esa puerta porque él lo hace y a mí también me apetece la IA, en un mundo en el que el 60% de los datos se generan por IA. ¿Qué recomiendas en cuanto a esa inteligencia de amenazas, suplantación de la información? ¿Alguien puede fácilmente coger una foto mía o tuya de cualquiera de tus sesiones y convertirse en nosotros? ¡Wow! No sé ni cómo preguntarlo. Te lanzo un ¡wow! ¿Qué me puedes decir en eso respecto a la IA? te lo recojo y te contesto con wow, wow, porque Vale, nos vale. está pasando que las diferentes, o sea, los diferentes escenarios en los que nos estamos encontrando, por un lado, son muy enriquecedores para nosotros porque nos ayudan a poder construir identidades, por ejemplo, con los detectives privados con los que se trabaja. Bueno, pues claramente está siendo de gran utilidad para la generación de este contenido, ¿no? O cuando tienes que hacer cyberhuming, pues obviamente te va a servir mucho. Ahora, lo malo es personas que están teniendo cierta exposición pública, a pesar de que esté regulado y no solo con las propias leyes de inteligencia artificial, sino también que todos tenemos derecho a nuestra propia imagen y a tener un uso controlado, nos obliga sí o sí a tener una serie de monitorizaciones sobre imagen de cara, imagen de ojos, imagen de firma manuscrita. Vamos a empezar a hacer monitorización de voz.
Es decir, poder ir viendo en cuántos lugares de Internet se está utilizando esta voz. Estamos perdidísimos. No me refiero a nosotros como usuarios únicamente, sino que en general como sociedad estamos perdidísimos. Peor están en Latinoamérica, también os lo tengo que decir, porque estamos llevando algunos casos en los que se ha generado una serie de vídeos de abusos de menores con inteligencia artificial y no son considerados delito porque no ha existido. Con lo cual, están atacando al derecho al honor del menor, atacan al derecho a su propia imagen, a mi modo de ver, pero en ese caso el debate únicamente se está quedando en la ética. No está siendo considerado delictivo, con lo cual imaginaros el daño moral y psicológico y emocional devastador para esas criaturas y no tienen capacidad de defensa. O sea, es un temazo muy complicado. Wow. Pues aprovecho que mencionas esos países del otro lado del charco. Asumo que quien lo pregunta por el lenguaje es de alguno de esos países. Aprovecho también para quien ha hecho la pregunta que solo se identifica como atendí. Vuelvo a recordar que si sabemos que es atendí, pero no sabemos el código, perdón, el número de socio o de socia de ISACA, pues no le podemos dar CPE. Lo digo porque aprovecho para hacer su pregunta, pero que es casi anónima, atendí. Dice que, por cierto, Selva, excelente plática, de ahí que asumo que por el lenguaje es de algún país de Latinoamérica. Pero habla del SOC tan importante, que además sé que son servicios que facilitáis. Reinvento un poco la pregunta o la reinterpreto porque es ¿qué perfiles debe tener ese SOC? Porque habla el socio habla de experto jurídico, legal, como técnico, porque a lo mejor tienes que ser muy capaz para dar de baja y solicitar técnicamente pues IPs. Wow, el mundo del SOC, desde tanto perfiles, habilidades, skills, ¿no? Es decir, ¿qué capacidades deben tener esas personas en ese SOC? Selva, por favor. Vale, yo desde la experiencia digo que es verdad que es muy importante tener diferentes tipos de perfiles, pero ya existen herramientas y existen soluciones, con lo cual siempre recomendaría optimizar nuestros procedimientos contratándolo con empresas que tengan herramientas y sobre todo que conozcan muy bien la legislación del país donde se está solicitando esa eliminación. ¿Por qué? Porque si a mí ahora, por ejemplo, me viene una empresa, ¿qué te digo?, de Arabia Saudí y me dice tengo este problema, pues el problema lo voy a tener yo. Porque resulta que en Arabia Saudí las peticiones que se soliciten desde otros países con los cuales no tengan acuerdos internacionales nos van a decir que muchas gracias por participar, pero no lo van a eliminar. Con lo cual, antes de poder dar el ok a la viabilidad de ese caso o de ese SOC va a tener que saber a qué tipo de países va a tener que solicitar y el qué, porque siempre va a depender de la naturaleza de la información. No es lo mismo que tú vayas a eliminar información como puedan ser credenciales que estén, por ejemplo, en un site de la Deep Web o que tengas que solicitar una cuestión reputacional a un foro que esté, me lo invento, cotilleando, por ejemplo. Pues ahí ya le tenemos la medida cogida. Entonces, siempre es importante conocimiento legal, por supuesto, conocimiento legal del país y que se trabaje con herramientas que sean fáciles. No sé, tenemos herramientas en las que lo que haces es detectas la información y automáticamente estamos viendo en nuestra propia, ¿cómo se llama esta? Screen, no me sale la palabra ahora, en nuestra pantalla estamos viendo cuál es el punto en el que está el ticket de cada uno de los diferentes. Qué bueno. Perfecto, pues genial. Son las 18:58, quiero tener respeto con tu agenda, con la de todo el mundo, que además como se nos conectan desde varias partes del mundo, iba a decir son casi las 7, pero igual en Honduras son, yo qué sé, casi la 1, con lo cual no lo sé, pero voy a dar algún momento más por si alguien quiere preguntar algo más. Sabes que te tendríamos durante horas, ¿verdad? Pero ya digo, queremos ser respetuosos con tu agenda y súper agradecidos por tenerte. Aprovecho mientras alguien a lo mejor pregunta algo más y para hacer una hora completa desde que hemos empezado. Sé que lo has mencionado, pero por enfatizar, mira, ¿ves? Empiezan a llegar las gracias, ¿verdad? Y ahí por ahí dice Megan, gracias, Selva, ha sido un lujo escucharte, con lo cual eso va a ser eco de todo lo que hemos podido disfrutarte esta tarde. Pero aprovecho y te digo, hablábamos de imagen, entiendo que con los audios, ¿verdad? Y creo que Ramiro también lo mencionaba en el chat, al final se me puede suplantar también con mi voz, es mi contraseña,
entiendo que también estamos hablando de eso, ¿no? O sea, parte de quien yo soy, de quien somos, es también nuestra voz. Y de nuevo aparece la inteligencia artificial, de nuevo aparecen los audio fakes. ¿Es igual? ¿Es diferente? ¿Es más complicado porque no vemos? ¿Qué me puedes decir en esa parte de reputación y de suplantación de quién somos a través de la voz? Pues mira, hace unos años nos encontramos en una situación en la que había unas empresas petroleras a las cuales se les había falsamente filtrado unos audios de presidente a presidente. Estaban en mitad de una negociación y era un momento muy crítico en el que se estaban, en este caso, filtrando estas informaciones. Cuando se hizo el forense de audio, y hace, no puedo decir exactamente, bueno, hace menos de 10 años, no existía el nivel de evolución, en este caso, de la suplantación de esta voz, con lo cual fue bastante rápido la forma en la que pudimos demostrar que no hubo nunca este tipo de conversaciones entre ellos. Ahora esto sería prácticamente imposible el poder hacerlo. Y pongo otro ejemplo. ¿Recordáis en ese momento en el que Hillary Clinton estaba totalmente, en competición bestial con su oponente y se filtraron una serie de correos electrónicos y de toda esta masa de correos electrónicos, algunos de ellas eran reales y otros no? Claro, si tenemos una filtración real, por ejemplo, del 70% y le colamos un 30% o menos, me pongo 90-10, nadie va a tener la capacidad de poder tener una voz de autoridad que pueda decir, no, mira, esto es real, pero esto es mentira, porque automáticamente estarán silenciando tu credibilidad. Entonces nos encontramos en una situación, además de que estamos en el punto de la posverdad que todos conocemos y además de que clarísimamente existe una guerra de desinformación, que vamos, tenemos un montón de informes sobre ello, a día de hoy sería muy difícil poder hacer un forense de audio que tuviese una credibilidad altísima y sobre todo si es con alguien que ha tenido una, vamos a decir, una visibilidad en este caso muy alta. O sea, realmente sería muy complicado, pero muy complicado. Es muy, muy difícil. Solo Vaya haciendo panorama. forenses, panorama horroroso. Y muy guay también. Sí, que sepas, Selva, que ya digo, además son las 7:02 y queremos de nuevo ser muy respetuoso. En el chat, no voy a decir quién, pero me están llegando, y te lo leo, es que no os llegan a vosotros porque que sepáis quién me lo estáis enviando, que lo estáis enviando privately a Ramsés Gallego, con lo cual, a los organizadores, con lo cual creo que solo le llegan a Carlas a mí. Pero déjame, Selva, y casi para empezar a despedirte. Gracias, Selva, brillante como siempre. Buf, literal, Buf, magnífica charla, es un área que desconozco, pero me has dejado muy preocupado, lo tomo en positivo, pero, quiero decir, no, pero moltes gràcies, molt interessant, es decir, que sepáis que los que lo estáis enviando, igual es que la herramienta solo permite enviar a los organizadores, ¿verdad? Pero eso, con lo cual, yo te agradezco de nuevo, y además lo acabo de poner en el chat, gracias a todos y a todas por asistir desde muchas partes del mundo, gracias Selva, gracias On Branding, lo que hacéis es maravilloso, fundamental, relevante y se ha demostrado en esta, pues eso, en una hora, qué bien sintetizar los riesgos, ¿verdad?, que supone todo esto, con lo cual, bueno, me siguen llegando mensajes, todos ellos buenos, ya digo, tú, como no estás como organizadora, creo que no te llega, pero te garantizo que los tengo aquí a mi mano derecha. Selva, gracias, gracias Carlas, gracias a todos y a todas por asistir, son las 7:03 en Barcelona, en España, en otras horas en el mundo. Gracias por asistir a esta jornada mensual de ISACA. Te contaremos contigo, como siempre, que en otra ocasión, sin abusar de ti, pero la verdad que lo explicas de manera brillante en algo que me parece fundamental: identidad, reputación, imagen, riesgo, lo que somos como personas y las implicaciones que tienen, pues eso, en nuestras cuentas bancarias si nos lo roban, en nuestra reputación. Has puesto ejemplos terribles de gente de la infancia, ¿no? Y de digamos, comunidades desprotegidas, si lo puedo decir así. Entonces, abrumado, pero contento por saber mucho más que hace exactamente una hora. Gracias, Selva Orejón, gracias, On Branding, ha sido un placer. Gracias a todos y a todas. Nos vemos en la próxima jornada mensual de ISACA. Gracias, Carlas, por organizarme y a la Junta por siempre estar con nosotros. Selva, nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Cuidaros a vosotros. Gracias. Chao. Hasta luego. Chao.